Mi nombre es Víctor Manuel Godoy, vengo de un hogar de extrema pobreza, un lugar donde escaseaba la comida, un lugar donde lo que más abundaba era la pobreza. Mi infancia con ella o el tiempo que yo viví con ella fue bastante duro porque sufría bastante maltratos de parte de ella. A la edad de 2, 3 años yo tenía que ir a la calle a buscar qué comer porque no me dejaban qué comer. Me cuentan también de que muchas veces me dejaba encerrado en la casa y me dejaba amarrado porque como yo me iba bastante a la calle a buscar qué comer, entonces ella no quería que yo saliera a la calle. Conocí un señor que se llama Pablo Godoy, un señor que llegó a trabajar a esa colonia. Él llegaba con su carro y él trabajaba en una compañía constructora y surgió una relación entre él y yo. Empezó a haber una amistad primero y algo bien bonito. Cuando tenía 4 años, yo andaba en la calle pidiendo comida con otro niño y un carro mal estacionado me atropelló. El carro estaba mal estacionado en una calle y me golpeó y yo salí volando hacia un lado y otro niño que iba conmigo sí sufrió más, el carro le pasó por encima y algo bien feo. Yo solo recuerdo que iba caminando y sentí el golpe y después miré todo oscuro. Abrí los ojos y ya habían pasado 2 semanas, estuve en coma 2 semanas después de ese accidente. Y cuando yo abro los ojos, lo sorprendente de todo es que a la persona que miro enfrente es a este señor, a Pablo Godoy. El doctor le dijo que tenían que operar mis piernas y no lo podían hacer porque no tenían nadie que les autorizara a hacer eso. Porque yo solo llegué a emergencias y después nunca llegó nadie a preguntar cómo yo estaba. Entonces dice él que en ese momento él tomó la decisión de adoptarme, él tomó la decisión de regalarme una familia. A todo esto yo ya había perdido totalmente lo que era la memoria, lo que eran los recuerdos que yo tenía antes del accidente. Yo perdí totalmente la memoria de eso. Entonces a mí me llevan a casa y para mí donde yo estaba era mi casa, para mí donde yo estaba era donde siempre había vivido. De 5 a 10 años, mi vida con ellos fue una vida normal. Fui un niño normal, incluso en escuela llevaba muy buenas notas. Siempre fui relajero, siempre fui alegre, siempre fui hiperactivo. Me gustaba mucho correr, me gustaba bailar, me gustaba la música. Hasta que un día a los 10 años, por lo mismo de que yo era bien relajero y siempre me gustaba andar hurgando gavetas y mirando papeles y cosas así, encontré los papeles, el acta de adopción. Y yo empecé a leer el acta ese día empecé a ver de que era adoptado y todo, y yo no comprendía lo que estaba leyendo. Entonces fui y le pregunté a mi mamá, y mi mamá no supo qué decirme. Y después le pregunté a mi papá, y mi papá, como era un señor bien duro, un señor bien a la antigua, él sí me dijo un solo, mira, la verdad es que nosotros te adoptamos. Y me lo dijo así de un solo, y eso impactó mi vida. Impactó mi vida al punto que yo empecé a llorar ese día, empecé a llorar y empecé a creer de que todo lo que yo vivía era falso. Yo agarré odio contra ella, agarré odio contra mi papá, porque yo pensaba que ellos me habían robado una familia. Yo pensaba de que yo tenía una familia mejor que la que yo tenía en ese momento. Y empecé a eso, a odiarlos, yo no los podía ni ver. Recuerdo que una vez mi papá me dijo, mira, vamos a salir. Y nos montamos al carro y fuimos a una colonia así bien pobre. Estábamos en una calle y miro que venía una mujer, venía con varios niños a su alrededor. Y mi papá así de un solo me dice, mira, ahí es tu mamá. Así yo me quedé helado, yo me quedé, ¿qué? Pero mira aquella mujer con aquel montón de niños a su alrededor y la señora me hablaba y me decía muchas cosas, y recuerdo que entre las cosas que me dijo, mira, yo te di en adopción porque no tenía cómo mantenerte. Y cuando ella me dijo eso, yo me llené más de odio contra ella. Estaba tan confundido en ese momento que al principio lo odiaba porque yo pensé que me había robado una familia, pero en ese momento lo odiaba porque me había mostrado a mi familia. Entonces era odio totalmente, y yo empecé a andar en las calles por eso, empecé a involucrarme con pandillas,
empecé a hacer cosas malas, una vida totalmente perdida. O sea, mi adolescencia fue eso, mi adolescencia fue las calles, mi adolescencia fue drogarme, mi adolescencia fue andar bebiendo, mi adolescencia fue andar haciendo cosas malas. Mi vida ya estaba totalmente destruida, ya estaba totalmente entregada a las drogas, bastante comprometido con las pandillas, al punto de que un día llegaron a matarme enfrente de la casa. Y al son de hoy yo solo le puedo dar gloria a Dios porque no lo hicieron, porque realmente ellos estaban decididos a matarme, y por esa razón mi familia decidió mandarme a vivir a otra colonia. Decidieron mandarme a vivir con mi hermana, y es en ese punto donde yo empiezo a ser artista secular, donde empiezo a integrar grupos coreográficos, porque me gustaba bastante lo que era el baile. El grupo me ayudó a olvidarme de las pandillas, pero empiezo a conocer gente que estaba más involucrada en drogas. Después de estar en Oxígeno como 2 años, paso a formar parte de lo que es el grupo de Éxtasis, que solo era de varones, donde yo tenía más libertad de hacer muchas cosas. Me drogaba, donde varios eventos eran en discos para homosexuales, y esa era mi vida ya. Mi vida ya no eran las pandillas, mi vida ya era solo el grupo, al punto de que yo me olvidé de mi familia, me olvidé de mi papá, me olvidé de mi mamá por estar solo metido en el grupo. Tenía como 2, 3 años creo de no hablar con mi papá, porque la relación estaba destruida. Y un día recuerdo que iba llegando de una práctica como a las 8 o 9 de la noche, y estaba el esposo de mi hermana abajo de la casa, y solo me dijo: mira, tenemos que ir al seguro porque tu papá se está muriendo. Mi papá estaba conectado a las máquinas. Recuerdo que cuando llegué a él estaba ahí y agarró mi mano, y en ese momento solo me dijo: mira, tú eres mi hijo y siempre lo vas a hacer, aunque tus hermanos no quieran, aunque la otra familia se te venga encima, tú eres mi hijo y siempre lo vas a hacer. Y recuerdo que su última palabra fue: yo te amo. Yo en ese momento quería abrazarlo, quería gritarle y decirle: Padre, yo también te amo. Pero por el odio y el rencor que yo tenía, no me dejó. Solo lo miré y sentí un apretón de manos de él y me sacaron de la sala. Yo ni siquiera lloré en ese momento, pues estaba en shock. Como a las 5 de la mañana llamaron que mi papá había muerto. Para mí eso fue un golpe súper durísimo, fue algo terrible en mi vida, porque no pude decirle a él que lo amaba. Llegó un momento en mi vida en el que yo decidí dejar el grupo. Recuerdo que a los 3 meses de haber dejado el grupo, yo estoy pasando por una etapa difícil en mi vida, una etapa de depresión difícil, donde yo decido quitarme la vida. Estoy en mi cuarto y tenía 3 días de estar encerrado llorando, de una tristeza terrible, y una voz que me decía: mátate, quítate la vida, mátate. Yo en ese momento digo: lo voy a hacer, porque decido hacerlo, porque no quería seguir viviendo. Esa voz me decía: le fallaste a tu papá, le has fallado a tu mamá, le fallas a todo el mundo, te fallas a ti mismo, tú no sirves para nada, mátate. Yo decido hacerlo. Cuando yo me paro de la cama para quitarme la vida, pierdo el control de mis piernas y yo caigo hincado en el cuarto. Yo empiezo a llorar y yo no sé por qué empecé a reclamarle a Dios, empecé a decirle a Dios que qué tenía contra mí para que hiciera eso, que por qué Dios me odiaba tanto. Y yo empecé a blasfemar contra Dios, yo empecé a decir palabras feas contra Dios. Llegó un momento, en ese momento de odio, en ese momento de rencor contra Dios, que vino una voz que me dijo: sabes, yo te amo. Y yo me quedé asustado, y lo único que pensé es: Dios mío, ni siquiera me he drogado hoy para que yo escuche esta voz. Desde ese momento mi cuerpo empezó a temblar, y yo caí postrado en el piso y empecé a ver una visión que Dios puso en mi vida, donde me miraba enfrente de muchos jóvenes alabando, exaltándole. Y recuerdo que yo empecé a llorar y yo le dije a Dios: Dios, mira, si tú existes, si tú eres real, yo te pido que me ayudes a salir de esto, que me ayudes a dejar las drogas, que me ayudes a que mi vida sea diferente, y yo prometo servirte. Y así fue como acepté de Dios, así fue como llegué a los pies de Cristo sin haber asistido a una iglesia. Así fue como el Señor llamó a la puerta, y pues yo le abrí mi corazón a Dios. Y a la semana de eso llegué a una iglesia que se llama Ministerio Dios en Sion, donde conocí a los pastores Salvador Moreno y Dulce Miralda, que han sido mi guía espiritual en todo este tiempo. Han sido momentos maravillosos en mi vida desde que conocí a Dios. Sí, había muchos resentimientos aún cuando yo llegué a la iglesia, pero Dios me ha hecho libre de eso. Dios se ha encargado de sacar cada uno de esos sufrimientos, cada uno de ese dolor que había en mi vida.
Recuerdo que aún ya estando en la iglesia yo sufría bastante por aquella época. Yo sufría bastante porque no pude decirle a mi papá que yo lo amaba. Ya tenía 2 años de estar en la iglesia y un día yo estaba llorando en la noche por esa situación, porque yo me culpaba por eso y leí un pasaje en la Biblia donde decía que el Espíritu Santo es el Espíritu Consolador. Y ese día yo oré a Dios y le dije, Dios, tú tienes que ayudarme con esto porque es un sufrimiento que me está matando. Ese día en la noche yo soñé con mi papá y lo que yo soñé fue que mi papá me decía, mira, deja de sufrir por mí porque yo estoy bien. Donde yo estoy súper bien. Preocúpate por tu mamá, ya no sufras más. Mira, yo me desperté y me desperté llorando. Lo único que dije fue el Espíritu Santo me habló, me está dando consolación y desde ese día pues yo dejé de sufrir de esa manera. Después de casi 7 años de mi conversión a Cristo, pues estamos dedicados al ministerio, estamos dedicados a servir a Dios. Tenemos un ministerio musical con el cual servimos al Señor. Andamos haciendo conciertos en iglesias donde les predico a los chavos, les cuento lo que Dios hizo en mi vida, les cuento cómo el Señor me rescató varias veces de la muerte. Andamos orando por los jóvenes, que los jóvenes se acerquen al Señor y estamos dedicados a eso. Como yo dije ese día, si Él me sacaba de esa depresión, si Él me ayudaba a salir de las drogas, si Él me ayudaba a salir de ese sufrimiento, yo le iba a servir y es lo que hago, servirlo y servirlo con todo mi corazón y con toda mi alegría, con alegría, pues a eso andamos haciendo. Ahora me conocen como Manuel MC en la calle, en las radios, en los programas, porque eso es, le servimos a Dios.